Bueno, continuamos con el tema que hemos venido enseñando todos estos domingos, que es sobre el decreto de Dios y las cuestiones relacionadas. Este es el tema que pues toca hoy. Estamos hablando sobre el decreto de Dios. Y quiero introducir el tema diciendo que el decreto de Dios no puede ni debe ser estudiado como algo aislado. Es decir, como una doctrina que por su misterio y complejidad se limitará únicamente a algunos aspectos especulativos de la teología más que a los denominados asuntos prácticos. Bien, es necesario recordar que aunque cuando hablamos del decreto de Dios, a veces llega a nuestra mente la idea de misterio, y aunque no entendamos todo lo relacionado con esta enseñanza, creo que tiene una gran parte revelada en la Escritura y por lo tanto pertenece al segundo grupo de cosas que dice Deuteronomio 29:29. Casi siempre nos quedamos en las cosas secretas pertenecen a Dios, pero nos olvidamos que la segunda parte dice, pero las reveladas han sido dadas para nosotros para que las obedezcamos. Entonces, creo que aquí hay un punto importante y es que cuando entendemos el decreto de Dios, lo que Dios ha revelado en la Escritura, es para obedecer lo que Él ha ordenado desde allí. Al igual que cuando en la teología propia nosotros intentamos conocer a Dios a través de lo que han denominado algunos teólogos, sobre todo teólogos escolásticos, como la vía negationis, es decir, tratar de conocer a Dios a través de lo que Dios no es. En nuestro caso, el decreto eterno también puede ser conocido a través de aspectos relacionados o de doctrinas relacionadas, de tal manera que nosotros podemos ver en el mundo el efecto, el producido por Dios, que es la causa de todas las cosas, es la causa sin causa, el motor inmóvil que creó todas las cosas y que desde la eternidad determinó lo que sucederá. Entonces, a través de esos efectos, incluso a través de algunas doctrinas que nosotros percibimos como efectos, a pesar de que Dios lo decretó todo desde la eternidad, nosotros podemos realizar deducciones que a la luz de la mente santificada, nosotros podemos entender mejor lo que Dios ha decretado. Ahora bien, algunos de los asuntos relacionados a los que me refiero son, por ejemplo, el decreto de Dios y el pecado en el mundo. ¿Cómo es posible que haya pecado en el mundo cuando el decreto ha sido dado por un Dios bueno? Es una buena pregunta, ¿verdad? Segundo, el decreto de Dios y el uso de medios. Y finalmente nos vamos a ocupar de el decreto de Dios y los afectos o acciones de Dios. Cada uno de esos temas lo vamos a estudiar en nuestra presente exposición, pero antes de considerar cada uno de esos aspectos, nos vamos a ocupar en recordar el tema de las causas. ¿Por qué? Bien, en la exposición anterior se hizo una excelente explicación sobre las causas, por lo tanto voy a tratar de presentar un resumen y creo que esto nos va a ayudar a poder entender los asuntos relacionados de los cuales vamos a hablar hoy. Pero espero que con las palabras que diga hoy no los enrede, sino que pueda más bien recordar lo que hemos visto y aclarar algunas cosas antes de confundir. Bien, en primer lugar debo decir que los seres humanos hemos sido creados, hemos sido diseñados por Dios de tal manera que entendemos el mundo y el universo como un grupo de relaciones causa y efecto. O más bien al revés, lo entendemos todo, efecto-causa. Casi siempre vemos el efecto y después nos vamos a la causa. El problema es que por lo general, como decíamos, nosotros no vemos la causa inmediatamente, sino que nos toca indagar sobre ella. Le pongo un ejemplo. Yo creo que todos los días vemos en los noticieros los efectos, no las causas. O leemos las noticias en internet de esa manera. Por ejemplo, una noticia recurrente cada año, más exactamente en las fiestas de Navidad, fin de año en nuestra América Latina, ¿cuál será?
que en diciembre hay una cantidad de quemados por pólvora. Usted sabe que esa noticia se va a repetir todos los años. Solo va a cambiar el número de afectados. No obstante, la culpa no es de diciembre ni de la Navidad, tampoco de la pólvora. Usted dirá, ¿cómo si no? La culpa tampoco es de la pólvora, sino de alguien que hizo mal uso de estos elementos y como consecuencia de lo anterior, los resultados no deseados aparecerán. Ahora bien, este es un problema que se va a tratar de detener atacando la causa, es decir, que las personas no hagan mal uso de la pólvora, principalmente a los niños. A los niños se les prohíbe cualquier uso de pólvora. Pero analizar las causas desde la perspectiva lógica o aristotélica sería diferente. Por ejemplo, tendríamos que decir eh, que el problema es algo así como la causa material de las quemaduras, en este caso sería la pólvora, la causa material, ¿cierto? Pero la causa eficiente sería la persona que enciende el elemento pirotécnico. No obstante, quedan otras causas, como la causa formal. La causa formal sería, si no me equivoco, el fuego. Y la causa final debería ser algo bello, como por ejemplo algo refulgente, luces en el cielo, sonidos que tienen un valor artístico y que nos brindan un espectáculo, pero puede aparecer un efecto no deseado que para el caso que nos interesa puede llegar a ser una dolorosa quemadura. Ese sería más o menos lo que entendemos. Ahora bien, aunque el lenguaje filosófico, en este caso de Aristóteles, sea muy atrayente, vamos a usar una terminología más sencilla sin eliminar lo que hemos mencionado. En teología hablamos de causas necesarias, que son aquellas que Dios ha decretado que ocurran necesariamente en el universo. Y ya en la exposición anterior, Brian hizo una maravillosa serie de ejemplos sobre, habló de la ley de la gravedad, que la ley de gravedad decía, citando a Renihan, que no se puede ir de vacaciones, o que el fuego quema, o que el agua moja y en grandes cantidades puede llegar a ahogar. Pero a nivel bíblico podemos describir en lo relacionado con nuestra enseñanza que hay otras leyes que son inquebrantables. Por ejemplo, Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí tenemos que tener cuidado con estos dos. Porque en la primera parte del enunciado, la primera preposición, la paga del pecado es muerte, nos habla de una ley universal e inquebrantable que toda persona que peque necesariamente va a morir y va a morir eternamente. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Ahora, en contraste a eso, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No nos está hablando de una equivalencia simétrica entre una y otra cosa, sino que nos está hablando del bien de Dios. Es decir, eh, si pecamos, necesariamente morimos. Pero si no pecamos, no significa que necesariamente somos salvos, sino que si Dios no interviene en nuestra vida de una manera poderosa y clara, de todos modos vamos a morir. Porque no hay nadie que no peque, entre otras cosas. Entonces, creo que aquí es importante que tengamos en cuenta esto. La segunda parte del versículo, la dádiva de Dios es vida eterna, nos habla del regalo que Dios ofrece en virtud de la obra de Cristo para aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso debemos tener muy claro. Causa necesaria solamente en la primera parte. En Romanos 5:12 también se nos dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nuevamente se nos recuerda esta causa, ¿verdad? Una causa necesaria. Si pecamos, morimos. Por cuanto Adán pecó en Edén, todos morimos espiritualmente. Entonces, y el resto del pasaje, Romanos 5, del 15 al 17, nos va a hablar nuevamente de ese tema de la dádiva
de Dios. Entonces, creo que aquí se entiende bastante bien lo que es la causa necesaria, pero también se habló de causas libres, es decir, aquellas que pueden o no pasar, y hablábamos de que si un órgano interno se detiene, que el órgano funciona libremente, pero si se detiene tendrá consecuencias, pero es una causa libre. También las acciones libres de los hombres aparecen aquí determinadas, las acciones del hombre. Eh, También se habló de causas contingentes, es decir, aquellas cosas que sucederán o que suceden aparentemente por una coincidencia y que no era la intención de los agentes morales libres producirlo. Por ejemplo, Pilatos no estaba pensando en la redención de los escogidos cuando condenó a Jesús habiéndolo declarado inocente. O igual Herodes, igual los sacerdotes. Ellos no estaban pensando en la gloria de Dios, ellos estaban pensando en el problema que tenían encima y cómo quitárselo. Y digamos que ahí la muerte de Jesús, ellos obraron libremente, pero contingentemente Dios, Dios tenía todo planeado para glorificarse y salvar salvar de esa manera a la humanidad caída, es decir, a los escogidos en este caso. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos iniciar nuestra exposición sobre el decreto y las cuestiones relacionadas. Ahora bien, empecemos hablando del decreto de Dios y el pecado en el mundo. Y es muy posible que más de uno se sorprenda al saber que la entrada del pecado al mundo es un asunto que el Señor decretó de manera positiva. Es decir, en el decreto de Dios está escrito o estaba escrito que el pecado entrara al mundo. Técnicamente hablando, Dios desde la eternidad decidió permitir que el pecado hiciera su aparición en la creación, pero esto no significa, y por favor escúchelo bien, que Dios sea el autor del mal o el autor del pecado. De hecho, algunos textos bíblicos sugieren que realmente Dios ordenó esto. Isaías 45:7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Lo leí en la Biblia de las Américas. Otro texto bastante conocido, Proverbios 16:4, dice, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Lo leí en la Nueva Biblia de las Américas. Dos precisiones. El Señor creó al hombre y la Biblia nos dice que lo hizo o nos hizo bueno en gran manera, lo que desvirtúa cualquier idea de que el hombre tenía maldad antes de la caída. El hombre fue creado bueno, perfecto, bueno en gran manera. Miren, Hernán Baffin en su dogmática reformada, hablando sobre este tema del consejo de Dios que antecede todas las cosas, dice, lo abarca todo, incluyendo los actos pecaminosos de los humanos. Y cita a Hechos 20:23, Hechos 4:28 o Lucas 22:22. También dice Buffin, y los vasos de iras preparados para destrucción, Romanos 9:22, Lucas 2:34. Entonces, toda la referencia que se hace en la teología sobre los decretos de Dios indican que Dios decidió permitir que el pecado entrara en el mundo. Ahora bien, una cosa es que Dios haya decidido permitir que el pecado entrara en el mundo, pero el pecado tampoco puede entenderse como una cosa creada, como un ente existente. Y es porque no es un ser, el pecado no es un ser que tenga vida propia, que tome decisiones razonables. Al contrario, podemos pensar en el pecado como una anomalía, que aunque no está fuera del control de Dios, solo existe para afectar la creación y para tratar de destruir a las criaturas, a los agentes morales libres, incluso
Si toda la creación fuera destruida por el mal también sería destruido. ¿Por qué? Porque es como un parásito, que si muere quien lo tiene, también muere el parásito, como un virus, que no puede vivir fuera de de la persona o del ser que lo contiene. Entonces, si se extingue la vida del portador, se muere el parásito o se muere el virus. Así más o menos es el pecado, no tiene propósito alguno. Pero quiero citar algunas definiciones muy puntuales que el doctor Samuel Renihan, voy a citarlo varias veces, que el doctor Samuel Renihan explica en su excelente libro de Dios y su decreto. En primer lugar dice, el pecado es un defecto. Debemos distinguir también entre dos tipos de causas en el caso del pecado. Una causa eficiente causa un efecto eficiente. Una causa deficiente causa un defecto. El pecado es un defecto, es una desviación, es un error. Entonces, el pecado es una causa deficiente, no una causa eficiente. Dios es una causa eficiente y no puede ser una causa deficiente porque no puede causar un defecto. Esto es bastante interesante porque muchas veces no entendemos la verdadera naturaleza del pecado y eso no nos permite entender realmente a Dios. Y muchas veces vemos el universo como una dualidad de fuerzas que luchan por la supremacía o fuerzas que están en equilibrio, como creen algunas religiones orientales. Pero el cristianismo no mira el pecado así y no lo considera de esa manera. Hace años leí un libro, incluso es un autor reformado, que no lo cito exactamente porque no tengo la página del libro. Pero el escritor decía que Dios no era verdaderamente libre porque no podía pecar. Y según él, para que un ser moral pudiera ser verdaderamente libre, entonces debería poder decidir entre pecar o no hacerlo. De inmediato noté el terrible error, porque el autor pensaba que para ser verdaderamente libre se tenía o se debía tener la posibilidad real de cometer pecado, pero nada más alejado de la realidad. Porque recuerden algo, el Dios Todopoderoso es verdaderamente libre porque Él no puede pecar. Esa es la verdadera libertad, el no poder pecar. Pero si un agente moral puede pecar o tiene la posibilidad de pecar, entonces no es libre. Y si peca, es esclavo del pecado. Entonces lo que vemos aquí es que el único ser verdaderamente libre en el universo es el Dios de la Biblia, debido a la imposibilidad que tiene de pecar. Dios no puede escoger el mal. Dios no puede escoger hacer el mal. Por esa razón es absolutamente libre. ¿Por qué? Lo decíamos ahora y lo leíamos en el comentario de Renihan. El pecado es una deficiencia, es una anomalía, es un defecto. Por lo tanto, si una persona escoge el pecado, se ata al pecado. Ahora bien, eso nos hace entender que en el decreto divino no hay defectos debido a que el Dios que es bueno en grado máximo no puede pecar ni quiere, lo cual plantea algunas preguntas y muchos han hecho debates sobre eso, sobre el problema del mal. Dicen, ¿cómo un Dios bueno permite el mal en el mundo? Es la pregunta más frecuente y es la pregunta con que muchas veces se deja sin palabras a algunos hermanos bien intencionados que presentan el Evangelio a algunos que se llaman ateos. Recuerdo, y creo que los cito nuevamente en una conferencia de Sproul, que creo que en español sería algo así como ¿qué es el mal y cuál es su origen? Y, y Sproul dice que cuando los supuestos ateos le dicen que si hay un Dios bueno, ¿por qué permite el mal? Él le cambia la pregunta. Él le dice, ¿por qué existe el bien en el mundo si no hay Dios? Porque
Es imposible concebir el bien si no parte de un ser absoluto que sea absolutamente bueno, que en su naturaleza interior sea absolutamente bueno. Entonces, esa consideración casi nunca se hace. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, creo que podemos hablar del decreto de Dios y el pecado y cómo podemos explicar el hecho de que el Señor, siendo bueno, en gran manera, permita la existencia del mal en este mundo. Y esta pregunta ha sido piedra de tropiezos para muchos y creo que solamente existen 4 cuestionamientos posibles. Nuevamente cito a Sproul. Puedo equivocarme en alguna palabra, pero lo tuve que expresar de memoria, ahora no me acuerdo en qué libro está, y tiene la misma cantidad de respuestas, 4. En primer lugar, están quienes dicen que Dios no sabe que existe un problema enorme con el pecado. Este no es un asunto menor, dado que si se abraza esta idea, entonces Dios no es verdadero Dios, puesto que esto significa que el Señor no es omnisciente, ni bueno, ni lleno de gracias, y esto no puede ser un cuestionamiento válido y la respuesta no sirve realmente para aliviar el alma del pecador. En segundo lugar, están quienes dicen que Dios es indiferente al pecado, es decir, no quiere hacer nada para solucionar el problema del pecado. Esta es una idea muy cercana a los dioses griegos. Pero decir que Dios es indiferente nos haría pensar que Dios es indolente más que impasible. Es decir, que teniendo el poder para hacer algo no lo hace, y eso dista mucho de lo que enseña la Biblia sobre quién es Dios y cuál es su carácter. En tercer lugar, están quienes dicen que Dios quiere hacer algo para remediar el pecado, pero no puede. Y esta idea es más común de lo que nosotros pensamos, sobre todo dentro del llamado deísmo, y es que Dios no tiene poder para solucionar el problema fundamental del hombre y en consecuencia este ser no es para nada todopoderoso o totalmente sabio y no es el Dios verdadero. Esta posición es abrazada por algunos teístas neoclásicos y teístas abiertos. Pero finalmente, creo que nosotros como cristianos estamos convencidos de que Dios quiere y ha hecho, no va a hacer, sino que Dios quiere y ha hecho algo definitivo para solucionar el problema del pecado. Y es que Dios ha obrado de manera definitiva para solucionar el problema del pecado y lo hizo enviando a Cristo a la tierra a dar su vida por su pueblo, logrando eterna redención de quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí donde encontramos la más clara relación entre el decreto eterno de Dios, el pecado y la salvación eterna. Ahora bien, examinando de manera práctica el decreto eterno, debemos afirmar, como nuevamente cito a Samuel Renihan, que Dios permite que el pecado ocurra, pero no nos da permiso para pecar. Dios permite que el pecado ocurra, pero no nos da permiso para pecar. No puede haber excusas para el creyente tratando de escudar su maldad tras el bondadoso decreto del Señor. El decreto de Dios es bueno porque viene de un Dios bueno. El decreto de Dios es santo y eterno porque viene de un Dios santo y eterno que no puede pecar. Entonces, el pecador no puede decir, es que desde antes de la fundación del mundo estaba decretado de que yo fuera pecador. Eso es una maldad, una perversión absoluta, porque traslada la responsabilidad de nuestras acciones al santo decreto de Dios. Eso no puede ser. Creo que una cita más nos permitirá dimensionar de mejor manera, la relación del pecado con el decreto de Dios. Y nuevamente cito el libro de Renihan, que hace una mención de George Walker. Dice,
Muy bien, porque el mero querer y permisión de una cosa no hace que quien la permita sea el autor o la causa de ella. Si Dios fuera autor o culpable del pecado, en cualquier manera, tres cosas serían necesarias. En primer lugar, que Dios mandara, aconsejara o persuadiera al hombre a pecar. O en segundo lugar, que Dios moviera, inclinara o convidara al hombre a pecar. O en tercer lugar, que cuando Dios permite voluntariamente el pecado, siendo capaz de impedirlo, haya una ley o deber que lo obligue a impedirlo conforme a la plenitud de su omnipotencia y en ningún caso permitirlo. Sin embargo, la voluntad de Dios, atentos, no tiene ley aparte de Dios mismo, siendo él Señor de todos, entonces Él puede querer o no querer como quiera. Dios no está obligado por ninguna ley a refrenar el pecado en los hombres. La única razón por la cual Dios refrena el pecado a través de la gracia común es porque Él es bueno y misericordioso. Pero Dios no tiene obligación con nadie. Y esto es bueno porque creo que se puede aplicar desde este plano de la teología alta y absoluta hacia planos más prácticos y aparentemente elementales de la vida diaria. Por ejemplo, aquellos que decretan, que declaran, que confiesan, que pisan por fe y un largo etcétera, creen que por hacer tal o cual cosa Dios está obligado a darles y nada más alejado de la realidad, puesto que Dios no tiene ninguna ley que lo obligue a hacer tal o cual cosa, porque Él es el gran legislador y Él está por fuera de la ley. Pastor, pero luego Dios no es bueno, sí. Dios no es santo, sí. Claro que es santo, pero Dios no tiene obligaciones con el universo creado. Si Dios ha salvado, si Dios nos provee todas las cosas, es por su benevolencia. Pero usted no puede empuñar la mano contra el cielo diciéndole, dame porque yo ayuno, dame porque yo ofrendo o porque yo diezmo. ¿Y Dios acaso necesita eso? Un gran amigo y pastor decía, no haga negocios con Dios, Dios es el peor socio. Claro, Él es el dueño de todo. Creo que los caraduras somos nosotros, ¿no? Cuando llegamos a tratar de arrebatarle cosas que Dios tiene. Bien, fin de la aplicación, cerramos el paréntesis. Hablemos entonces del decreto de Dios y el uso de los medios. Por favor, vayan dejando sus preguntas a través de los distintos chats de la iglesia y procuren que no sean difíciles. Bien, el decreto de Dios y el uso de los medios. Una breve definición. Cuando empezamos el estudio de las doctrinas de la gracia y nos encontramos de frente con la predestinación, rápidamente entendemos que el mismo Dios que determinó los fines también determinó los medios. Es decir, que el Señor no solo ha preordenado todo lo que sucederá, sino la forma como pasará y quiénes estarán involucrados en esta serie de eventos. En este orden de ideas debemos entender que los medios son de vital importancia en la dinámica de todas las cosas que suceden. De nuevo cito el libro de Dios y su decreto. Dice, no podemos ni debemos separar lo que Dios ha unido. Sería una tontería aislar el fin del medio si Dios ha decretado el medio que conduce al fin. Por ejemplo, Dios ha decretado que todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo sean salvos. En algún momento de la vida Dios los alcanzará porque ha sido determinado de esa manera. Ahora bien, una de las objeciones comunes dentro del arminianismo actual, sobre todo iglesias carismáticas o pentecostales, es que se descuida la santificación cuando nosotros abrazamos la doctrina de la predestinación. Ante eso responde Lorraine Beckner diciendo,
El Dios que determinó la salvación, determinó el camino de santidad por donde debemos andar. Y esto es totalmente real. No puede ser algo así como que alguien vive metido en el mundo de las drogas y lo encuentran todo drogado y cuando le pregunten qué estás haciendo no puede responder aquí esperando al Señor. No, tiene que haber coherencia, ¿verdad? Si has sido llamado para vida eterna, debes vivir como un llamado para vida eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero usar un ejemplo bíblico para que ustedes puedan ver el uso de los medios y cuán importantes son el uso de los medios que a veces no le damos la trascendencia que tienen. En algún momento de nuestra transitar en la fe hemos leído la conversión del apóstol Pablo y es un evento milagroso por donde nosotros lo veamos. Vemos la intervención sobrenatural y directa de Dios sobre este hombre que hasta ese punto de su vida había sido el más grande perseguidor de la iglesia. Ahora bien, lo que no recordamos con tanta claridad, nosotros siempre nos enfocamos en lo milagroso. Cristo le aparece una luz, una voz, tiemblan y Pablo queda ciego, Saulo queda ciego. Pero se nos olvida lo que sigue en el relato. Hechos 9, 18 al 16 dice: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, he llevado a Damasco, y en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ese momento del relato, ¿alguno había escuchado hablar de Ananías? El único Ananías que aparece es uno que murió por pecador en el capítulo 5 del libro de los Hechos, junto a su mujer Zafira. Pero este cristiano piadoso que aparece en este relato y que creo que no va a volver a aparecer, o por lo menos lo hará muy poco, este hombre es muy importante dentro de la historia de la redención, principalmente en lo que tiene que ver con el fundamento de la iglesia. Este cristiano anónimo sería el encargado de orar por Pablo para que Dios obrara un milagro en él. Alguno dirá: Dios pudo escoger a otro, o también, si él no lo hacía, otro lo haría. Eso es una evaluación pobre sobre la soberanía de Dios y el uso de los medios, o de la concurrencia en este caso, puesto que el decreto eterno va de la mano con su poder, sabiduría, presciencia, gobierno soberano y un largo etcétera. Para más información, consulte con un tal Jonás sobre el tema de las opciones. Ananías fue el medio usado por Dios para que Pablo volviera a ver. Dios se lo mostró a Pablo en visión y cuando llegó aquel hombre y oró por él, de seguro la fe de Pablo empezó a cimentarse viendo cuán poderoso es el Señor. Y dice la Escritura que rápidamente inició su etapa como predicador.
uso de los medios. ¿Qué dice nuestra confesión de fe? Bien, la Confesión Bautista de Londres de 1689, en su capítulo 5, que tiene como tema la divina providencia, más precisamente en el párrafo 3 afirma: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, es decir, personas como nosotros, situaciones. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca, según lo ha determinado en su decreto. Cuando Dios determinó usar los medios, estos cumplirían el propósito glorioso por el cual fueron determinados por Dios. Pero es necesario recordar siempre que el Señor lo ha hecho porque ha determinado que era la mejor forma de hacer las cosas para su propia gloria. Y el Señor determina cuándo o en qué momento era más adecuado utilizar o no un medio natural. Finalmente vamos a hablar sobre el decreto de Dios y los afectos o acciones de Dios. La última de estas consideraciones que haremos esta mañana es la relación del decreto con los efectos o acciones de Dios. Y explicar esta parte creo que va a ser más sencilla porque nos hemos ocupado bastante tiempo en explicar lo que tiene que ver con el teísmo clásico, los atributos no comunicables de Dios, como su simplicidad, eternidad, impasibilidad, inmutabilidad y otros. Pero en todo caso, cuando hablamos del decreto de Dios y su impasibilidad, siempre es necesario recordar lo siguiente, y es una máxima para la hermenéutica, para la interpretación bíblica, y es que los textos que describen el carácter de Dios prevalecen al momento de entender su naturaleza sobre aquellos que describen, entre comillas, las reacciones de Dios. Voy a repetir eso para que se le quede a usted. Los textos que enseñan o describen el carácter de Dios prevalecen al momento de entender su naturaleza sobre aquellos que describen las reacciones de Dios. Es decir, si antes del diluvio el Señor afirma que no contenderá para siempre su espíritu con el hombre y que se arrepiente de haberlo creado, esto manifiesta la gravedad de nuestro pecado y lo que realmente merecemos por nuestro desvarío. Mientras que otros textos, como por ejemplo 1 de Samuel 15:29, que dice: además, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. O Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no cumplirá. Estos textos describen a Dios como inmutable e impasible. Estos textos son descriptivos de la naturaleza interna del Señor. Representan mejor al Señor que aquellos que relatan situaciones de castigo, juicio o que expresan alegría o algún tipo de emoción producto de una reacción en contra o a favor del hombre por algo que éste ha hecho. Entonces, nosotros vemos que en Dios hay aparentes cambios de ánimo en su persona. Se entristeció, se alegró, en fin. Pero sabemos que estos son formas en que la Biblia describe una situación, pero no describe el carácter mismo de Dios. Nuevamente Renihan dirá: los afectos o los varios cambios que vemos en Él, en Dios, en las Escrituras, describen en realidad los cambios que nosotros experimentamos con relación a Dios en la sucesión de momentos en el tiempo. No son cambios en Dios. Por ejemplo, Dios decretó crear al mundo y a los hombres. Dios también decretó matar a los hombres por medio de un diluvio, menos a Noé y su familia. Dios decretó que Saúl sería rey de Israel. También decretó que David lo reemplazaría. Dios decretó que Jonás advertiría de la amenaza de destrucción contra la ciudad de Nínive.
también decretó que por medio del mensaje de Jonás, la ciudad se arrepentiría y no sería destruida. Todos estos cambios fueron decretados por Dios en su decreto simple, y los cambios suceden en la creación, no en Dios. Pero la creación percibe y experimenta estos cambios en momentos sucesivos. Fin de la cita. Nosotros no vemos la historia como Dios la ve. Estamos obligados por el tiempo a vivir en un camino que se mueve hacia adelante, en una sola dirección. Es imposible retroceder en el tiempo, a pesar de que nos gustan las películas de viajes en el tiempo y eso. Pero es imposible regresar en el tiempo. Nosotros, digamos que en nuestra vida no podemos apreciar los propósitos cumplidos de Dios solamente cuando ocurren. Solamente cuando pasan le podemos dar gracias a Dios por eso, pero de resto no podemos ver lo que ocurrirá. A veces tenemos como un deseo un poco morboso tal vez por conocer el futuro, pero Dios no nos ha llamado a que conozcamos el futuro, sino a que confiemos en Él, a que tengamos fe en Dios y a que toda nuestra fe repose en Él. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Qué pasa entonces con el orden como los seres humanos vemos todas las cosas, como una sucesión de eventos en el mundo, si el decreto de Dios es eterno? Bueno, la respuesta sencilla y corta es que aunque el Señor es eterno, es evidente que los hombres no lo somos. Y al ser criaturas que vivimos dentro del tiempo, no podemos ver simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. Mire, somos tan malos calculando el tiempo que ni siquiera conocemos bien el pasado. ¿A quién no se le olvida el pasado? Lo único malo es cuando se olvida pagar las cuentas, pero el pasado también se olvida y ahora queremos saber el futuro que está totalmente fuera del alcance. Pero ¿cómo podemos ilustrar esto? Bueno, con otro ejemplo bíblico, pero de la vida diaria devocional puede ser adecuado. Cuando estamos en nuestra lectura número 60 del Evangelio de Juan, 58 para los que leen menos, vemos que el texto inicia diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, pero luego nos introduce o nos presenta un enfoque más claro del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros empezamos a ver el ministerio del Señor, ¿verdad? Empieza ahí en el capítulo 2, en las bodas de Canaán, luego en el 3 va a encontrarse con Nicodemo y está todo ese diálogo maravilloso sobre la regeneración, el nuevo nacimiento, luego pasa al capítulo 4, se encuentra con la samaritana y en el capítulo 5 está el paralítico de Betesda y en el capítulo 6 nuevamente nos vamos a encontrar con Jesús como el pan de vida y el ministerio se sigue desarrollando y la presión de los enemigos del Señor es fuertísima sobre él. Es una presión continua, constante, y yo creo que todavía nos desespera cuando vemos cómo empiezan a atacar al Señor y el odio hacia el Señor. Pero ¿sabe por qué reposa nuestra alma? Porque conocemos el final. Conocemos el final de la historia. Todos sabemos que nuestro Señor resucita en el capítulo 20 y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan tiene nuevamente ese encuentro con los discípulos y nuestra alma como que reposa en todo eso y se tranquiliza. Porque entendemos que los sufrimientos y muerte del Salvador, a eso sigue la resurrección y luego viene la ascensión que aparecerá en el libro de los Hechos. Entonces, nosotros vemos toda esa historia, o los que estaban en el tiempo del Señor Jesús, percibieron toda esa historia como una serie de eventos sucesivos que ellos no sabían el final. Pero los que están leyendo la Escritura, o los que estamos leyendo la Escritura, tenemos el panorama completo. Con el decreto de Dios ocurre así. El Dios que ha determinado todas las cosas tiene el panorama completo de todo, absolutamente de todas las cosas, de todos los eventos. Pero nosotros no. A nosotros nos toca confiar.
en el Señor, en que Él tiene el pleno control sobre todos y cada uno de los eventos que ocurren no solo en nuestra vida, sino en el universo. Ahora bien, yo creo que aquí, antes de cerrar, aquí viene una reflexión que podemos hacer sobre este tema, y es muy práctico, y es en quién queremos tener la confianza del futuro. ¿En nosotros mismos o en aquel que decretó todas las cosas y es bueno, santo, justo, eterno y todopoderoso? ¿De qué nos serviría a nosotros hoy conocer lo que pasará mañana o en 10 años si no tenemos ningún control sobre esas cosas? Eso lo único que crea sobre nuestra vida es ansiedad. Y creo que es uno de los grandes problemas de los cuales sufre la iglesia evangélica hoy. Ese afán de conocer el futuro, de conocer lo que pasará, no les deja vivir el presente con tranquilidad, confiando en Dios, en esa conexión con Dios que es aquí y ahora, a través de la oración, de la lectura de la escritura, de la predicación y de todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros hoy podamos estar tranquilos y confiados en el Señor.